Hola, este es el grupo 3 y vamos a hablar de conducta normal. Mi nombre es Mary Jiménez, la rubia de allá es Tanya Santana y la otra es Rebeca Sedano. Bueno, primero hay que saber qué es la psicología anormal. Este es el estudio científico cuyo objetivo es descubrir, explicar, predecir y controlar conductas inusuales. Su materia de estudio va desde lo extraño y espectacular hasta la más común, de los homicidios violentos, suicidios, actos sexuales perversos que son ampliamente difundidos por los medios de comunicación, hasta las conductas no tan sensacionales como la depresión, úlceras y ansiedad debida a examen, que son las más comunes. Pero, ¿qué es una conducta normal? Según el DSM-4, una conducta normal es un síndrome o patrón conductual o psicológico clínicamente significativo que ocurre en un individuo y está asociado con una angustia, presente o incapacidad o con un riesgo significante elevado de sufrir muerte, dolor, incapacidad o una pérdida importante de la libertad. También la conducta normal puede controlarse con terapia, que es un programa de intervención sistemática cuyo propósito es modificar el estado conductual, afectivo y cognitivo del paciente. Bueno, déjame repasar aquí un poquito de lo que tengo que exponer. Entonces, el marco histórico. Las sociedades prehistóricas hace medio millón de años no distinguían de forma precisa entre los trastornos mentales y los físicos. Las conductas anormales, desde simples cefaleas convulsivas, se atribuían a espíritus malignos que habitaban o controlaban el cuerpo de la persona afectada. Por desgracia, han surgido muchos mitos y estereotipos acerca de las personas que padecen trastornos mentales. Las creencias acerca de que estos son heredados, incurables y el resultado de un debilitamiento de la fuerza de voluntad, y que quienes los sufren nunca harán contribuciones a la sociedad, han causado una preocupación injustificada y un daño a muchos. La realidad es que la mayoría de las personas que han tenido algún trastorno mental mejora, es poco diferente de nosotros mismos, y tienen vidas normales productivas. Tanya, ¿qué haces aquí? Comprando ropa. Háblame de la expo. ¿Qué tienes? Oh, mira. Las personas de la antigüedad creían en la demonología y atribuían las conductas anormales a espíritus malignos que habitaban el cuerpo de la víctima. Los tratamientos consistían en trepanaciones, exorcismos y agresiones físicas. Durante la era greco-romana surgieron explicaciones racionales y científicas acerca de la normalidad, especialmente influyente el pensamiento de Hipócrates, quien creía que la conducta anormal se debía a causas orgánicas o biológicas como la disfunción o enfermedad del cerebro. El tratamiento en su defecto se volvió más humano. Con el colapso del Imperio Romano y la creciente influencia de la Iglesia y su énfasis en la voluntad divina y el más allá, el pensamiento racional se suprimió y la creencia en lo sobrenatural floreció de nuevo. Ya las encontré. Me dejaron fuera del grupo, yo también tengo cosas que aportar de la historia. El Renacimiento trajo de regreso la investigación racional y científica, junto a un fortalecido interés en los métodos humanitarios para tratar a las personas con enfermedad mental. Los principales descubrimientos científicos fomentaron una creencia acerca de que los trastornos mentales tenían sus bases en cuestiones biológicas. Un descubrimiento especialmente importante de este período fue el microorganismo que causa parálisis. Los científicos creían que de manera eventual encontrarían causas orgánicas para todos los trastornos mentales. Sin embargo, el mesmerismo, más tarde hipnosis, apoyaba otro punto de vista. El descubrimiento de una relación entre hipnosis y la histeria corroboró la creencia de que los procesos psicológicos podrían producir alteraciones emocionales. No todo fue tan miserable. Después de un tiempo se empezaron a hacer ciertos cambios en la forma de tratar a los enfermos mentales. Varios psicólogos de la época los defendieron. Sí, creo que leí algo sobre eso. Se llamó el movimiento de reforma. Freud, Dorothea, Pinel y otros. Rebeca, háblanos sobre eso. El movimiento de reforma fue un periodo en que varios médicos psiquiatras de diferentes partes del mundo empezaron a hacer un cambio en la forma de tratar a los enfermos mentales. Comenzamos en Francia con Philippe Pinel, un médico que quedó a cargo de la Viquetre, un hospital para hombres locos en París. Pinel estableció lo que llegó a conocerse como movimiento de tratamiento moral, un cambio hacia un trato más humano para las personas con enfermedad mental. Oh, sí, yo también leí sobre eso.
Ordenó que se quitaran las cadenas a los internos, reemplazó los calabozos por cuartos iluminados, reforzó el ejercicio en el exterior en los terrenos del hospital, y trató a los pacientes con amabilidad y razón. Este tratamiento, en lugar de que los pacientes se volvieran violentos como muchos pensaron, logró la recuperación y mejora de la conducta de muchos de ellos. En Inglaterra, William Tuke, un destacado comerciante de té cuáquer, estableció un retiro en York para el tratamiento moral de los pacientes mentales. Los pacientes trabajaban, rezaban, descansaban y hablaban de sus problemas, toda una atmósfera de amabilidad bastante diferente a las de los asilos para lunáticos de ese tiempo. En Estados Unidos, Benjamin Rush, Dorothea Dix y Clifford Beers fueron los importantes contribuidores al movimiento tratamiento moral. Benjamin Rush insistió en que a los pacientes se les concediera respeto y dignidad, y que fueran empleados de manera productiva mientras estaban hospitalizados, una idea que anticipó el concepto moderno de terapia de trabajo. Dorothea Dix realizó campañas para reformar la legislación y reunir fondos para establecer hospitales y asilos apropiados. Entonces vamos a resumir un poco las cosas que influyeron en el ámbito histórico de la conducta normal. La revolución farmacológica en la psiquiatría, que no solo permitió que a muchas de las personas más dañadas se les tratara fuera de las instalaciones hospitalarias, pero también dio credibilidad al punto de vista biológico. La presión de los psicólogos para obtener privilegios de prescripción. El desarrollo de la atención administrada de salud. Una apreciación creciente de la investigación en la psicología normal. La influencia de la psicología multicultural. Ahora tenemos que hablar de los trastornos. La investigación que hicimos está más desarrollado en el área de los adolescentes y es decir, los trastornos que se desarrollan. Entonces hablemos de trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia. Aunque la mayor parte de los sujetos con trastornos se presentan en la asistencia clínica durante la infancia o la adolescencia, a veces los trastornos en cuestión no se diagnostican hasta la etapa adulta. Además, varios trastornos suelen tener su inicio durante la infancia o la adolescencia. Si un adulto tuvo en su niñez síntomas que cumplían todos los criterios diagnósticos de un trastorno, pero ahora presenta este de forma atenuada o residual, puede indicarse con la especificación en remisión parcial. Entonces, por ejemplo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado, en remisión parcial. Las variaciones en la presentación de un trastorno atribuibles a etapas del desarrollo se describen bajo el epígrafe síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo. En trastornos de la personalidad se exponen algunas cuestiones relacionadas con el diagnóstico de los trastornos de la personalidad en niños o adolescentes. Busquemos a Tanya para dialogar entre los diferentes tipos de trastornos. Tanya, hablemos de los diferentes tipos de trastornos. Trastorno de las habilidades motoras incluye el trastorno del desarrollo de la coordinación, caracterizado por una coordinación motora que se sitúa sustancialmente por debajo de lo esperado dado la edad cronológica del sujeto y la medición de la inteligencia. Trastornos de la comunicación. Estos trastornos se caracterizan por deficiencias del habla o el lenguaje, e incluyen trastornos del lenguaje expresivo, trastorno mixto del lenguaje, receptivo expresivo, trastorno fonológico, tartamudeo y trastorno de la comunicación no especificado. Trastornos generalizados del desarrollo. Estos trastornos se caracterizan por déficit grave y alteraciones generalizadas en múltiples áreas del desarrollo. Se incluyen alteraciones de la interacción social, anomalías de la comunicación y la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados. Los trastornos específicos incluidos en este apartado son trastornos autistas, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Trastornos de la ingestión y de las conductas alimentarias de la infancia o la niñez. Estos trastornos se caracterizan por alteraciones persistentes de la conducta alimentaria. Los trastornos específicos incluidos aquí son pica, trastorno de rumiación y trastorno de la ingestión alimentaria de la infancia o la niñez. Obsérvese que anorexia nerviosa y bulimia nerviosa han sido incluidas en trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos de tics. Estos trastornos se caracterizan por tics vocales y motores. Se han incluido los siguientes trastornos específicos: trastorno de la Tourette, trastorno de tics motores o vocales crónicos, trastorno de tics transitorios y trastorno de tics no especificado. Trastornos de la eliminación.
Se incluye la encopresis, la deposición repetida de heces en lugares inadecuados, y la enuresis, la emisión repetida de orina en lugares inadecuados. Tanya. También hay otros trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia. Hablemos un poco de eso ahora. El trastorno de ansiedad por separación. Se caracteriza por una ansiedad excesiva e inadecuada desde el punto de vista evolutivo concerniente a la separación respecto del hogar o de las personas con quienes el niño está vinculado. El mutismo selectivo. Se caracteriza por una persistente incapacidad para hablar en situaciones sociales específicas a pesar de que el niño hable en otras situaciones. El trastorno reactivo de la vinculación de la infancia o la niñez. Se caracteriza por una relación social manifiestamente alterada e inadecuada evolutivamente, que se produce en la mayor parte de los contextos y se asocia a una crianza claramente patógena. El trastorno de movimientos estereotipados se caracteriza por un comportamiento motor repetitivo, aparentemente impulsivo, y no funcional, que interfiere marcadamente las actividades normales y, a veces, puede dar lugar a lesiones corporales. Ahora hablemos un poquito de los trastornos neuróticos. Trastorno esquizoafectivo. En el DSM-4 se consideran en esta categoría los pacientes que cumplen todos los criterios para los dos diagnósticos, mientras que en la clasificación internacional esta categoría llega a incluir a los pacientes con cuadros maníacos o depresivos en los que aparecen síntomas incongruentes con su estado de ánimo. El pronóstico es intermedio y el tratamiento se realiza con una combinación de TEC, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo y antidepresivos. Otros trastornos psicóticos son trastorno esquizofreniforme y trastorno psicótico breve. Trastorno psicótico compartido. Trastornos de ansiedad. Es el grupo de trastornos psiquiátricos más frecuente en la población general. De hecho, la fobia simple es el diagnóstico psiquiátrico más frecuente, y las crisis de angustia son la principal urgencia psiquiátrica. Como grupo es más frecuente en mujeres jóvenes, disminuyendo en la vejez. Tienen tendencia a la agrupación familiar el trastorno obsesivo, el trastorno de angustia y algunas fobias. Trastornos somatomorfos. Grupo de trastornos en los que la queja principal es un síntoma o una preocupación somática que no se corresponde con los hallazgos exploratorios, o con mecanismos fisiopatológicos conocidos, y en los que se presume una etiología psicológica, causando intenso malestar al paciente o deterioro sociolaboral. La esquizofrenia. Es un trastorno fundamental de la personalidad, una distorsión del pensamiento, cuya base se localiza en el cerebro. Es una enfermedad crónica, grave e incapacitante. La esquizofrenia es poco común en los niños y es muy difícil de reconocer en sus primeras etapas. El comportamiento de niños y adolescentes con esquizofrenia pueden diferir de los adultos con esta enfermedad. Epilepsia. Es una enfermedad crónica caracterizada por uno o varios trastornos neurológicos que originan una predisposición en el cerebro para desarrollar convulsiones recurrentes, las cuales, con frecuencia, dejan consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Una crisis epiléptica o convulsión ocurre cuando una actividad anormal eléctrica en el cerebro causa un cambio involuntario de movimiento, función del cuerpo, de sensación, en la capacidad de esta alerta o de comportamiento. Generalmente, es un evento súbito y de corta duración. Chicas, ya hemos terminado. Esto es todo lo que tenemos, a mí me parece perfecto. ¿Alguna conclusión? En conclusión, se pudo ver varias de las conductas anormales que pueden estar presentes en algunos individuos. Desde inicio de los tiempos se ha buscado las mejores maneras para tratar a los enfermos mentales, y ha evolucionado y cambiando su trato a medida que pasan los años. Aunque en la actualidad solo algunos países cumplan con su parte en lo que concierne a salud mental, y de igual forma los psiquiatras se involucran con este. Muchas gracias, esperamos le haya gustado el video, y sobre todo hayan aprendido mucho. On the low, what's up with you, ho? Bitches smoking dro, bet you know, bust like 44 when I spit that flow, cause we go hard, like that shit they hustle on the boulevard. Fuck your bra, bitch, I bet I could, bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitches smoking dro, bet you know, bust like 44 when I spit that flow.